de los personajes a quien más ediciones de Sucedió en el Perú le hemos dedicado a través del tiempo es, sin duda, nuestro héroe por excelencia, el caballero de los mares, Miguel Grau. Como por estos días se conmemora su sacrificio, decidimos volver a su figura, poniendo un poco al día todo lo que sabemos de él, pero también contándoles algunas novedades. Así, vamos a hablar, por ejemplo, de la relación que él tuvo con su esposa, también de la relación que tuvo con el Huáscar, incluso de un novedoso juego de mesa inspirado en la Guerra del Pacífico y también de cómo los escolares recuerdan la figura de nuestro gran héroe. Estamos en la Casa Museo Miguel Grau, que queda en el Jirón Huancavelica, en el centro de Lima. De hecho, el héroe vivió aquí. ¡Arrancamos! Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Miguel Grau Seminario nació en Piura el 27 de julio de 1834. Su padre fue el colombiano, natural de Cartagena de Indias, Juan Manuel Grau y Berrío. Él había llegado al Perú como parte del Ejército Libertador de Simón Bolívar. Luego de concluida la Guerra de Independencia, don Juan Manuel se quedó en el Perú, se estableció en Piura y se dedicó al comercio. También trabajó como funcionario técnico aduanero en el puerto de Paita. La madre de Miguel Grau fue la piurana Luisa Seminario. Ella era esposa de otro militar colombiano y se embarcó en una relación con el padre de Grau, que también estaba casado. Juntos tuvieron 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Miguel fue el segundo. Grau y sus 3 hermanos enteros, sí, pues nacen de una relación que no puede ser formalizada porque tanto el padre como la madre están casados, ¿no? Es una situación compleja. El padre estuvo casado en Cartagena antes de venir acá con las huestes de Bolívar. La madre estaba casada con otro colombiano, Pío Díaz, que se había ausentado del país largos años, ¿no? Más tarde, el esposo de doña Luisa retornó al Perú y ambos retomaron su relación. Entonces Grau y sus 3 hermanos crecieron prácticamente sin madre. La historia de Grau es la demostración de que los valores y el amor por la patria pueden más que las circunstancias en las que llegas a este mundo, creces o te educas. Grau es producto de una relación entre su madre y el señor Grau, un señor colombiano, pero él no es nacido dentro de un matrimonio. Por lo tanto, tú ya tienes un origen complejo, más aún en esa época, ¿no? Hay una partida de bautizo, que es un documento que reconoce el nacimiento de Grau en Piura, pero donde la madre intenta ocultar de alguna manera su identidad utilizando el segundo nombre, el segundo apellido, en fin, porque era consciente de las circunstancias en las que había resultado embarazada. Un año antes de morir, la madre de Grau, que para ese momento gozaba de cierta fortuna, redactó su testamento, pero en él no mencionó a los hermanos varones Grau Seminario, solo a las hermanas. Tal vez porque a las hermanas, bueno, al ser mujeres, necesitarían más apoyo. Miguel ya era todo un marino, ¿no? Establecido, en fin. Lo cierto es que desde muy pequeños, Grau y sus hermanos, los Grau Seminario, quedaron al cuidado de su padre. Él siempre mantuvo esa unidad con sus hermanos,
con sus hermanos de padre y madre. Eso sí siempre lo marcó. La relación con el padre también va a ser, en general, digamos, buena. En la infancia, en Piura, hay una anécdota interesante que cuenta en su obra de mi casona López Albújar, ¿no? Que el padre juntaba a los pequeños alrededor de un montoncito de pólvora y la prendía, ¿no? Para que aprendieran a tener ese temple, ese valor, ¿no? Bueno, ahí está un ejemplo de algo que prefigura lo que posteriormente va a ser. Cuando apenas tenía 8 años, en marzo de 1843, Grau consiguió el permiso de su padre y se embarcó en Paita a bordo del bergantín Tescua. Su primer viaje en el Tescua fue un naufragó y sin embargo él persistió, ¿no? Entonces yo pienso ese naufragio es lo que lo va a llevar después a tener esa clemencia también contra los náufragos de la Esmeralda, ¿no? El pequeño niño de 9 años está ahí, ¿no? Vivo en ese marino ya de 45 que rescata a estos náufragos chilenos. Poco después, en 1844, cuando ya tenía 9 años, Grau volvió a pedir el permiso de su padre y se embarcó en un buque ballenero. La infancia de Miguel Grau fue la de un niño sin madre. Y así, ese niño se hizo hombre solo y en el mar. El padre lo embarca en un buque ballenero, ¿no? Para capturar ballenas a la edad de 9 años. Rodeado de gente, pues, adulta, en su mayoría, ¿no? Gente ruda, gente que había crecido en el contacto con el mar y con, qué sé yo, con esta actividad que era la caza de ballenas. Entonces tú dices, caramba, un chico que no fue al colegio, que nació en esta circunstancia, que inmediatamente tiene que trabajar a los 9 años, todo estaba en contra de él. Sin embargo, estas experiencias se van sumando para que se configure y para que se construya un héroe en todo el sentido de la palabra, porque fue un héroe de su propia vida, ¿no? Alguien que se sobrepuso a las dificultades. Fueron alrededor de 10 años de navegación los que hizo Grau y donde incluso llegó a completar la vuelta al mundo. Él estando en uno de estos buques en el puerto de Whampoa, en China, va a dirigirse a Nueva York, pero por el estrecho de Malaca, cruzando el Índico y cruzando el Atlántico. Y de Nueva York va a embarcarse en otro buque y va a terminar en San Francisco. Entonces, Grau termina dando la vuelta al mundo en esta etapa tan temprana de su vida. Además, conoce una serie de experiencias, una serie de nacionalidades. Recuerdo que él pasa casi 2 años en un ballenero norteamericano, en el cual hay evidentemente algunos norteamericanos, hay chilenos, hay polinesios, hay uno de ellos que muere a bordo, y todo eso está registrado en el diario de ese buque que es el Oregon, ¿no? Claro, cuando él termina este periodo, en realidad es un hombre de mar curtido, que ha empezado desde lo más abajo, ¿no? Ha empezado como ayudante o como ni siquiera como grumete. A los 9 años te imaginarás que no, en realidad cumple las funciones más diversas a bordo y más humildes, pero va aprendiendo y va convirtiéndose en un marino experto a tan temprana edad, ¿no? En 1853, cuando tenía 19 años, Miguel Grau se estableció en Lima y al año siguiente ingresó a la Armada como guardia marina. Sirvió varias veces en el vapor Rímac y también en el Ucayali. En 1856 ascendió al cuerpo de oficiales de la Marina como alférez de fragata y pasó a servir a la fragata Apurímac. El ingreso de Grau a la Marina no se produjo de manera formal, sino gracias a su experiencia previa. Si uno lee la memoria que él escribe el año 1878, ¿no? Le da importancia ahí a la escuela naval y a la escuela incluso de aprendices de marineros, también a la formación de los marineros. Todo eso para él era muy importante, siempre la formación. A pesar que él no había sido de escuela, a pesar que él se había hecho en el mar y había entrado por un examen a ser parte del cuerpo de guardia marino. La mayoría, sí, de marinos pasaba por la escuela. Al revés de lo que sucedía en el ejército, ¿no? Que el ejército en ese tiempo, si bien también había escuela militar, muchas veces los militares se hacían en las revoluciones. En la Marina solía ser lo formal, solían ir a la escuela, pero había casos como el de Grau en que entraban directamente.
fines de 1856, Grau se plegó a la revolución del general Vivanco en contra del presidente Ramón Castilla. Estaba influenciado por su paisano y amigo de infancia, el marino piurano Lizardo Montero. Montero, este hombre de Ayabaca, que toda su vida va a estar incursionando en actividades políticas, lo va a inducir a tomar parte en esta aventura revolucionaria que lleva a que tenga que salir del servicio naval durante un tiempo, ¿no? Su primera experiencia de combate es durante esa revolución, en un intento de toma del Callao, ¿no? Todos los marinos que participaron en la rebelión fueron separados de la Armada. Grau tuvo que volver a la Marina Mercante. Como en aquellos tiempos no estaba prohibido la participación de los militares en política, bueno, asumían con quienes simpatizaban, ¿no? Ahí se involucraban en estos movimientos con la gente o con los ideales que ellos tenían, ¿no? Con los que más simpatizaban. Tenía que vivir, evidentemente, y buscó desarrollarse en lo que mejor sabía hacer, ¿no? Que era navegar. Entonces, Grau entra y sale varias veces de la Armada. Esta primera vez, igual sirve en otros buques, y se va a repetir esto, ¿no? Se va a repetir también con lo de Tucker. Entonces, es un tema recurrente en el cual Grau también va vinculándose con el medio comercial peruano. En 1861, el Congreso expidió una ley que ordenaba la reincorporación de los militares que habían participado en la rebelión. En 1863, Grau volvió al servicio en la Marina y fue ascendido a teniente segundo y más tarde a teniente primero. Por esos años, España andaba con ánimos de reconquista. ¿Por qué? Por nuestra riqueza guanera, y una escuadra española, de hecho, amenazaba las costas del Pacífico. En ese contexto, en 1864, el presidente Peset comisionó a Miguel Grau y al capitán de corbeta Aurelio García y García para adquirir y supervisar la construcción de nuevos buques. Fruto de esa gestión se adquirieron en Inglaterra los buques Huáscar e Independencia y en Francia las corbetas Unión y América. Se compran primero estas dos corbetas que han sido mandadas construir por los confederados en Francia, en un contexto en el cual estábamos moviendo esta idea de la unidad americana para defendernos de posibles intentos de recuperación de soberanía por parte de España. Por eso es el nombre, Unión y América, ¿no? El Huáscar, al igual que la Independencia, ambos buques son construidos en los prolegómenos de la guerra con España, ¿no? Lo curioso es que estos dos buques tuvieron un diseño distinto, ¿no? La construcción del Huáscar estuvo a cargo del capitán de navío José María Salcedo, y la Independencia a cargo del capitán de fragata Aurelio García García, ¿no? La Independencia, ¿no? Las características de la fragata Independencia era muy similar a algunos blindados que habían sido construidos en una primera etapa en Gran Bretaña, como el Warrior, pero era un buque de menor tamaño que tenía su artillería dispuesta hacia las bandas, lo que se conocía como disposición de batería, ¿no? El problema de la Independencia era que por sus características ofrecía un gran blanco contra la artillería enemiga. De regreso al Perú, Grau participó en la revolución de Mariano Ignacio Prado, tras lo cual fue ascendido a capitán de fragata. Un año después, en febrero de 1866, y al mando de la corbeta Unión, participó en la victoria aliada peruano-chilena en el combate de Aptao. Él va a venir comandando la corbeta Unión. Bueno, en ese contexto justamente de la guerra con España, ¿no? Después de arribar a Sudamérica con la Unión, participar en la guerra civil a favor de Prado y después en la misma guerra intervenir en combate de Aptao, viene este proyecto de que la escuadra aliada con este almirante
norteamericano, pero que había servido en el bando sudista, en el bando rebelde, y por eso había quedado sin trabajo, estaba buscando dónde servir y es acogido aquí, ¿no?, en Sudamérica. Inflamado por la victoria en el combate del 2 de mayo, el presidente Prado decidió continuar con la guerra contra España. Y para ello, escuchen bien, ¿no?, porque eso es bien curioso, contrató a un militar estadounidense en retiro, el almirante John Tucker. ¿Para qué? Para nombrarlo comandante de la Armada peruana, con el fin de liberar Filipinas y acabar con la dominación española. Como imaginarán, Grau, cuando se enteró de esto, estaba en Valparaíso, en ese momento dijo, pero, por Dios, ¿qué es esto? Y él y un grupo de marinos protestaron la decisión del presidente y, por esta protesta, fueron confinados en la isla de San Lorenzo. Nuestros marinos no están de acuerdo, ¿no? No están de acuerdo y van a protagonizar no realmente una rebelión, porque Grau lo dejó claro eso en una carta del año 78 al historiador chileno Vicuña Mackenna. No se insubordinaron, sino que sencillamente declinaron sus cargos. Pero en ningún momento dijeron que iban a deponer al gobierno o cosas semejantes, ¿no? Porque no estaban de acuerdo, expresaron su rechazo. Pero en realidad ellos han renunciado, ¿no? Han renunciado y se han nombrado reemplazos y bueno, son sometidos a juicio. Están detenidos en la isla San Lorenzo, pasa una temporada ahí, es en ese periodo que se producen los juicios y al final todos van a ser liberados porque hay una corriente de opinión pública que los favorece, ¿no? En 1867, Grau fue declarado inocente y volvió nuevamente a la Marina Mercante. En esa oportunidad fue contratado por la Compañía Inglesa de Vapores. Era excepcional que un marino peruano pudiera ser aceptado para estar de capitán de un vapor de la compañía inglesa a vapor en el Pacífico, pero él fue esa excepción. En abril de 1867, a los 32 años, Miguel Grau se casó con la limeña Dolores Cavero. Al parecer, la había conocido aproximadamente 3 años antes. Aquí en Lima se debe haber conocido, entonces, mientras él estaba sirviendo en la Marina, en los momentos en que desembarcaba en Callao, iba a Lima, ahí las debe haber conocido, ¿no? Bueno, lo que se sabe de que el momento ya de la pedida, él, siguiendo la costumbre de la época, manda a un amigo que es Astete para que él comunique que la va a ir a pedir. Entonces el marino Luis Germán Astete es el que se encarga de esto, ¿no? Eran buenos amigos, Astete y Miguel Grau. Miguel Grau y Dolores Cavero se casaron en la iglesia del Sagrario, que quedaba al lado de la Catedral de Lima, el 12 de abril de 1867. ¿Saben quiénes fueron sus testigos? Bueno, aquellos que junto a Grau eran considerados los 4 ases de la Marina: Aurelio García y García, Manuel Ferreiros y Lizardo Montero. El matrimonio se estableció en el número 22 de una calle que se llamaba Lescano y que hoy se llama Girón Huancavelica, en esta casa, que por cierto no le fue cedida ni donada a Miguel Grau, sino que él pagó el alquiler de su vivienda mes a mes. Miguel y Dolores formaron una familia ejemplar y eso se puede ver claramente en el amor que él le profesa en las cartas que le envía desde alta mar. Aquí podemos ver un retrato familiar, ¿no es cierto? De hecho, aprovecho para decirles que ellos tuvieron 10 hijos, pero lamentablemente 2 fallecieron el mismo año, en 1877. Desde la primera carta, digamos, de ese conjunto, ¿no?, del año 79, el 8 de mayo, incluso antes de partir a la campaña, ¿no?, le está poniendo énfasis en la educación de los hijos. Y en las posteriores sigue con esto, ¿no? Entonces, incluso él tenía claro que ese era el mejor legado que les quería dejar, la educación. A principios de 1868, Grau se reincorporó a la Marina como comandante del Monitor Huáscar, la nave que llegó a conocer a la perfección, con la que fue casi invencible y la que a la postre lo llevaría a la gloria. El Huáscar y Grau constituyen una unidad
y él se lo dice a Dolores y él le dice yo tengo que hacer esto y cuenta con el respaldo de Dolores, de su amada esposa, para lanzarse a la aventura de una campaña marítima que solamente Grau pudo llevar hasta donde llevó. En la década de 1870, nuestros ingresos por la venta del guano se agotaron y el país se sumió en una dura crisis económica. Entonces, el presidente Balta no fue capaz de renovar nuestra flota naval. Como ustedes saben, los primeros 50 años de nuestra vida república en el Perú estuvo gobernado por militares. Y en 1872 recién apareció el Partido Civil, que llevó hasta el poder a nuestro primer presidente civil, valga la redundancia, Manuel Pardo. Grau y otros marinos se integraron a ese partido. Y en ese contexto ocurrió la rebelión de los hermanos Gutiérrez, que terminaron asesinando al saliente presidente Balta antes de entregarle el poder a Pardo. Evidentemente, Grau y la Marina rechazaron esa rebelión. Hay una actitud de la Armada, en la que también participa Grau, en defensa de la Constitución, y que evidentemente refleja esa suerte de rechazo a las continuas intervenciones militares en la vida política del país, ¿no? En 1873, Grau fue ascendido a capitán de navío efectivo y en 1874 fue nombrado jefe de la escuadra de evoluciones. Esto era como un director de prácticas navales. Hay una serie de informes, no solo de Grau, sino de otros marinos de la época, porque cuando se toma conocimiento de que Chile había encargado los dos blindados, el Cochrane y el Blanco Encalada, se supo pues que estos buques, al momento de ser construidos, iban a ser más poderosos que las naves de la escuadra peruana, ¿no? Entonces esa fue una preocupación permanente, pero lamentablemente cuando se envían comisiones al extranjero, para el año 1875. Los blindados chilenos habían sido construidos entre el 73 y 74. No, el dinero no alcanza, pues tan solo únicamente o sea, no se pueden construir blindados por el costo que tenían. En ese momento ya el Perú se encontraba en una crisis fiscal muy severa y los fondos tan solo alcanzan para construir dos buques de tipo cañonera. En 1876, Miguel Grau se convirtió en parlamentario, en diputado por Paita en las filas civilistas. Y como imaginarán, fue pues un ejemplo de congresista que ahora se echa bastante de menos, ¿no creen? Durante su gestión, él insistió en la necesidad de modernizar y adquirir buques y armamento. Es un honor para el Congreso haber tenido como diputado a Miguel Grau. Yo creo que encarna realmente un amor por el Perú pocas veces visto o pocas veces visibilizado y no tan difundido para las generaciones actuales, ¿no? Las generaciones actuales crecen con la imagen de un Congreso como el que tenemos, con una clase política, y no han tenido un referente de renuncia, de amor por la patria que suponga un sacrificio familiar como este. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para poder rescatar la figura de Miguel Grau, que es mucho más que el peruano del milenio, ¿no? Grau como congresista tiene más peso, evidentemente, que los de ahora, pero sí insiste en eso y varias voces más lo hacen. Pero hay que acordarse que estamos en medio de una crisis económica brutal, ¿no? Lo único que se puede adquirir, lo único que se adquirió en la década del 70 en cuanto a ese tipo de cosas fueron las dos cañoneras, la Pilcomayo y la Chanchamayo, ¿no? Que son embarcaciones relativamente pequeñas, de madera, ¿no? A principios de 1877, Grau viajó a Chile para traer los restos de su padre, que había muerto en Valparaíso años antes. Ese mismo año, Miguel Grau y su esposa Dolores perdieron a dos de sus hijos. El hijo murió aquí en Lima en 1877 de una enfermedad, ¿no? Pero sí es cierto, entonces lo perdió de pequeño a este hijo, más una de las mellizas también ese mismo año. O sea, ese año 77 fue fatal, bastante fatal para Dolores, perder dos hijos.
Grau tuvo un gran sentimiento americanista y eso se evidenció en varios pasajes de su vida. Por ejemplo, como ya dijimos, en 1866 participó en el combate de Aptao, integrando la flota peruano-chilena que le hizo frente a España. En 1877, Grau escribe para una publicación El Autógrafo Americano que sale en Buenos Aires y él presenta una visión, ¿no?, de que sería muy bueno ver en el futuro una escuadra aliada de estos países de América para hacerse respetar frente a cualquier potencia, ¿no?, externa como una sola nación. Incluso ya pocos meses antes de la guerra, en diciembre de 1878, le escribe a Vicuña Mackenna, el furibundo historiador chileno que después va a escribir contra el Perú, le escribe agradeciéndole un folleto sobre Manuel Pardo, ¿no?, y diciéndole, le agradezco como peruano y americano. Y se dice que cuando ya la guerra estaba por estallar, eso lo escribe un ecuatoriano, Nicolás Augusto González, que Grau trató de hacer una gestión, ¿no?, con el diplomático chileno Godoy para impedir el estallido de la guerra, que él a título personal lo cita en el Hotel Maury, ¿no?, y le dice que tiene conocimiento que a través de Estados Unidos se puede llegar a una mediación, una solución, que el Perú incluso podría darle un dinero a Chile, pero que no estalle la guerra. Pero Godoy le dice que ya todo está en marcha, que ya es imposible, no se puede hacer nada. En 1877, Grau se convirtió en comandante general de Marina y a principios de 1878, más de un año antes de la guerra, elaboró un detallado informe sobre la desventajosa situación de nuestra Armada y de nuestra flota naval, lo que se conoce como la Memoria de la Marina. Y él ahí menciona, pues, digamos, de las características de todos los buques de la escuadra, e indica la necesidad, pues, de contar con nuevos buques de mayor poder ofensivo que el Huáscar, ¿no? Habida cuenta de que estos blindados chilenos tecnológicamente eran superiores a las naves peruanas, ¿no?, tanto por la potencia de su artillería, la capacidad que tenían estas naves para batirse con dos buques a la vez, cosa que no tenían ni el Huáscar, la Independencia en menor medida. Para el momento de la guerra, la correlación de fuerzas navales entre Perú y Chile era bastante dispareja. En la guerra con España, la situación era que el Perú tenía una flota sustantivamente superior a la chilena. Chile contaba solamente con la corbeta Esmeralda, la cañonera Covadonga, que había capturado a los españoles, y poco más que eso. Pero se dan cuenta de que necesitan construir un poder naval, y en la década del 70 hacen eso. Y lo primero que hacen es la construcción de dos blindados bastante poderosos, que tienen mucho más porte, mucha más artillería y el doble del blindaje que nuestros buques. Y además, no solamente estos dos blindados van a contar con más corbetas y otro tipo de embarcaciones que le dan una, digamos, una mayor potencia a sus flotas que la nuestra. Nuestros dos principales buques, el Huáscar y la Independencia, eran buenos buques, pero no estaban a la altura de los buques chilenos. Por ejemplo, la Independencia tenía cañones de 70 libras, mientras que los buques chilenos tenían cañones de 250 libras. Además, la coraza de hierro de los buques chilenos duplicaba a la de los buques peruanos. O sea, era una desproporción flagrante, absoluta. El Huáscar era un buque tipo Torreón, después fue denominado acá en el Perú como Monitor. Era un buque que sí tenía capacidad para navegar en alta mar, ¿no? Y digamos que lo interesante aquí es de que este buque concentraba su artillería de gran calibre en una torre giratoria, ¿no? Pero el inconveniente que tenía para ese momento era que el sistema que hacía que la torre gire era un mecanismo manual con engranajes, ¿no? Y que esta torre apuntase de una banda a otra, o sea, de estribor a babor o babor a estribor,
ese movimiento que tardaba unos 15 minutos, ¿no? Entonces, esa precisamente va a ser una de las primeras o una de las grandes desventajas del Huáscar frente a los blindados chilenos, ¿no? Los blindados chilenos sí tenían capacidad de disparar hacia ambas bandas en simultáneo, podían enfrentarse a dos buques a la vez, el Huáscar no. Para abril de 1879, fecha del inicio de la guerra, solo la mitad de nuestros buques estaban operativos. Entonces había que poner operativo al resto de naves. También había un problema muy grave con respecto al personal. Entonces, es más, hasta antes de la guerra era usual contar con personal proveniente de países vecinos. Habían tripulantes chilenos. Entonces, esos tripulantes chilenos son retirados del buque, ¿no? Y van a ser reemplazados o bien por personal peruano o también por personal contratado, personal extranjero, ¿no? En el Huáscar habían algunos artilleros que eran de origen inglés, los maquinistas también, origen americano, había creo también 1 o 2 griegos a bordo, ¿no? Que servían como tripulantes, ¿no? Como sabemos, la guerra se inició con la campaña naval, que se extendió desde abril hasta octubre de 1879. El presidente entonces era Mariano Ignacio Prado. Hay un comité de varios marinos que va a asesorar a Prado para ver cuál es la estrategia más conveniente. Prado es consciente de que la guerra, como toda el 90 y tantos % de la guerra, se va a definir en tierra y que esa definición se va a producir en el sur del Perú. Y consecuentemente lo que hay que hacer es llevar nuestro ejército e incrementarlo y llevarlo al sur del Perú, a Tarapacá, Tacna, Arica, concentrar ahí nuestro poder militar. Y para eso la Marina tiene que evitar que estos desplazamientos sean interceptados. Entonces la función que va a tener la Armada es mantener abiertas nuestras líneas de comunicaciones hacia el sur, y para eso lo que hace es lo que se llama una actitud de flota en potencia. Es decir, yo no voy a buscar un enfrentamiento con los buques chilenos porque son evidentemente más poderosos que los míos. Lo que tengo que hacer es, digamos, incursionar, hostilizar sus propias líneas de comunicaciones en aguas en las cuales ellos supuestamente controlan, de modo tal de evitar que ellos puedan hacer lo propio en nuestras aguas e interrumpir el flujo de nuestro poder militar hacia el sur. Y eso es lo que vamos a hacer. La Armada va a llevar a cabo esta estrategia, yo creo que de manera eficiente, porque ya para agosto en realidad tenemos casi todo el poder militar peruano concentrado en el sur. Claro, lo que le cabe entonces al presidente Prado es decidir si persiste con este empleo de la Armada hostilizando o plantea alguna otra estrategia. La verdad que no tiene muchas opciones. Yo creo que lo único que hace es persistir, ¿no? Grau era un hombre muy religioso, muy católico, devoto, practicante. De hecho, en el Huáscar había una imagen de Santa Rosa de Lima y él siempre iba a confesarse al convento de los descalzos en el Rímac antes de salir a la mar. Un día antes de embarcarse, él habla con Dolores de la posibilidad de morir. Habla con su padre confesor. Él acude a confesarse, era una persona muy católica, y acude a confesarse antes de embarcarse en el Huáscar. Es decir, anticipándose a su muerte, a dejar este mundo, él quiere quedar en paz consigo mismo, ¿no? Entonces se siente, reconoce frente al confesor que tiene miedo de ir a la guerra, pero se sobrepone y es más su paz espiritual. Entonces va preparado para todo riesgo, ¿no? No vamos a ahondar mucho en la participación de Grau en la guerra porque estoy segura de que la conocemos más o menos bien. Bueno, y quien no la conozca puede buscar nuestros programas al respecto en YouTube, en el canal de TV Perú. La cosa es que él salió desde esta casa hacia el teatro de operaciones
en abril de 1879. Luego, a grandes rasgos, el combate de Iquique en mayo, la pérdida de la fragata Independencia, el rescate de los náufragos, las cartas que le envió a la viuda de Prat, su enemigo, y por ellas, de hecho, se ganó el apelativo del Caballero de los Mares. También están las cartas que le hizo a su esposa desde alta mar, en las que le profesaba su amor, su devoción y también un enorme interés por sus hijos, por cómo estaban, por su educación. Cada vez que tocaba tierra, Grau recibía homenajes y en ellos siempre decía que si el Huáscar no regresaba al Callao, él tampoco lo haría. Lo cierto es que el Huáscar se volvió un dolor de cabeza para el enemigo. Con la pérdida de la independencia, en realidad la batalla decisiva se concentró en un solo buque. El 14 de julio, el Huáscar, la Unión y el Huáscar en realidad, capturan a un transporte chileno que es el RIMAC, en el cual hay un regimiento de caballería, Carabineros de Yungay, que tiene un poco en la oficialidad miembros de la élite chilena, y esto genera un escándalo, genera la renuncia del comandante de la Armada chilena y varios cambios en el ámbito político. El nuevo jefe de la Armada lo que va a hacer es también cambiar su estrategia, dice, y va a concebir la forma de neutralizar al Huáscar. Y eso es lo que hacen porque evidentemente la estrategia peruana era la correcta, pero al repetirse y las condiciones de nuestra geografía, es decir, si yo incursiono hacia el sur, voy a regresar hacia el norte, hacen que sea previsible. Y eso es lo que logran cuando llevan a cabo esta operación digamos, una suerte de estrategia que captura al Huáscar frente a Angamos, ¿no? Cuando el Huáscar está retornando pegado a la costa, ¿no?, a la altura de Mejillones, tiene una pequeña avería, la reparan en la madrugada del día 8 y continúa su navegación. Y a las 3:30 de la madrugada es detectado por una de las divisiones chilenas, que inicia su persecución, y el Huáscar, aprovechando su mayor velocidad, logra escapar hacia el noroeste. Y es ahí donde va a ser interceptado por la segunda división chilena. Y bueno, entonces ya eso, ya en la mañana a las 9:40 se inicia el combate, ¿no?, cuando el Huáscar dispara una primera andanada en contra de uno de los blindados chilenos. El 8 de octubre de 1879, a los pocos minutos de iniciado el combate frente a Punta Angamos, un proyectil enemigo destrozó a Grau y parte de la torre de mando del Huáscar. En ese trance se fueron sucediendo los jefes de la embarcación y cayendo uno tras otro. Yo estuve a bordo del Huáscar, te digo, el sentimiento que uno puede tener a bordo del Huáscar es, no sé, es muy conmovedor estar ahí. Es muy conmovedor. Y puedes ver incluso y tocar y palpar el impacto que hay todavía, la huella de los perdigones, que además tenían como objetivo la torre de mando de Miguel Grau. El objetivo era liquidarlo a él, más allá de la nave, liquidarlo a él, porque estaba acá y estaba acá, ¿no? La estrategia estaba en el corazón, en el espíritu de Grau y también en su mente y en su conocimiento, que era un conocimiento que no tenía ningún chileno. Así quieran equiparar la figura de Prat, perdóname, pero no. En Chile hay más calles, creo, que en el Perú que tengan el nombre de Grau. Hay un reconocimiento mucho, porque Grau estuvo por encima de las diferencias y de la guerra, de la rivalidad de la guerra, ¿no? Es una figura que trascendió. Yo creo que no solo es un héroe peruano, creo que es una figura importante para la historia de América Latina. Luego del combate, los restos de Miguel Grau fueron trasladados a Mejillones, más tarde a Valparaíso y finalmente a Santiago para que descansasen en el mausoleo de la familia del capitán de fragata chileno Óscar Biel. Esos restos fueron repatriados a nuestro país en 1890 con los debidos honores y reconocimiento de los propios chilenos. Volviendo a Óscar Biel. Óscar Biel era compadre y concuñado de Miguel Grau, es decir, estaba casado con la hermana de la esposa de Grau,
con Dolores, a quien nos hemos referido a lo largo de este programa. Hemos dicho ya que lamentablemente sufrió la pérdida de 2 de sus hijos en 1877 y más tarde, por supuesto, la del propio Grau, su esposo. Bueno, de ella vamos a hablar un poco ahora. Queda viuda en la guerra, ¿no? Encima su concuñado, ¿no? Que vivía ahí junto a ellos, también muere en la defensa de Lima, justo aquí en Miraflores, ¿no? El año 81. El hermano de doña Dolores, Justiniano, que era marino, que había servido junto a Grau en el combate de Abtao, va a morir en 1884 en Trujillo, en la guerra civil entre Cáceres y Iglesias. O sea, tras la guerra con Chile sigue una guerra civil, más muertes, y luego, ya andando el tiempo, en 1889, en Chanchamayo, muere uno de los hijos de Miguel Grau y Dolores Cavero, Ricardo Grau, ingeniero, mientras trabajaba un puente, tiene un accidente, ¿no? Luego otro es asesinado en 1917, ¿no? En Cotabambas, por un problema con los notables locales. Graucito, le dice López, no, sí, López Albújar lo llama Graucito en uno de sus cuentos andinos, ¿no? Entonces, hubo estas pérdidas en la vida de Dolores, entonces su nombre realmente fue preciso, ¿no? Pasó por todos estos dolores. Incluso un año antes de fallecer, ella en el año 1925 participa en una marcha patriótica femenina en Lima protestando por un fallo que había dado el presidente de Estados Unidos en la cuestión de Tacna y Arica, diciendo que sí había supuestamente condiciones para hacer el plebiscito, que no las había. Entonces ahí está Dolores Cavero, ya anciana, junto a Zoila Aurora Cáceres, la hija del mariscal Cáceres, junto a Panchita Bolognesi, la sobrina de Francisco, marchando, ¿no? En silencio, de manera imponente, por los derechos peruanos, ¿no? En los últimos años, Miguel Grau y muchos de nuestros héroes civiles, militares y culturales han sido recreados a través de libros, documentales, cómics, series animadas, diseños en prendas de vestir o juegos de mesa. Y en el caso de Grau, que es un héroe también institucional, ¿no? Porque él defiende la Constitución y a bordo del Huáscar, él tiene un comportamiento de caballero medieval, de valores que ahora, por ejemplo, nos resultan más lejanos en el tiempo. Y cada vez se hace más increíble su figura. Increíble en el sentido de que no podemos a veces creer como un país en el que suceden cosas como las que están sucediendo haya generado esas figuras que además resultan ser fundacionales para lo que pensamos que debe ser el Perú. Es justamente por la necesidad de figuras históricas, por la necesidad de referencias, por la necesidad de raíces que nos validen, es que creo que tanto Grau como otros personajes, sobre todo de un cierto pasado ya más lejano cada vez, son revalorizados en diferentes imaginarios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mis juegos de mesa, Miguel Grau y tantos otros personajes de la Guerra del Pacífico como Bolognesi. En el año 2013 se lanzó el juego de mesa Guerra del Pacífico. Es una simulación del conflicto entre Perú y Bolivia, aliados, y Chile, donde cada bando maneja ejércitos, buques y héroes que corresponden a su nacionalidad. Cada batalla que ganas en el juego te da un punto de victoria y cuando llegas a 10 puntos de victoria ganas el juego o cuando conquistas la capital. Pero en el juego tú decides dónde mover las tropas, tú decides dónde mover los buques, tú decides dónde ubicar los héroes y tú decides en qué gastar el presupuesto también. Tienes un presupuesto que cada turno va sumando de acuerdo a la riqueza que manejas en el país, ¿no? Debido al éxito obtenido por Guerra del Pacífico y a tono con los tiempos, también se lanzó el juego Zombies en el Pacífico. Zombies en el Pacífico es una reimaginación de la guerra, pero en caso de una epidemia zombie. La epidemia parte en Inglaterra victoriana y se esparce por el mundo, y el último lugar del mundo donde llegan los acontecimientos siempre es Sudamérica. Entonces Perú, Bolivia y Chile suspenden su guerra y luchan juntos, hombro con hombro, contra los muertos vivientes. Y esa es una expansión del Guerra en el Pacífico, que es para reimaginar la historia y también para la cuenta pendiente que yo tenía de Perú, Bolivia y Chile luchando hombro con hombro, ¿no? Contra un enemigo común.
Miguel Grau es nuestro héroe por excelencia, el que sentimos más cerca, el que más reconocemos, el peruano del milenio. Y esto mantiene plena vigencia. Los escolares de hoy en día lo sienten de igual manera. Claro, lo que siempre nos enseñaban, pero recuerdo que fue el primer nombre que supe desde primaria, porque más nos hablaban de eso, pero creo que fue el primero que me aprendí, el primero que llegó a mi mente y que ya lo tenía en mi cabeza siempre. Recuerdo que él desde muy chiquito no estuvo con su familia y tuvo que salir adelante solo. Como una forma de seguir inspirándonos bajo el ejemplo de Grau, la Marina del Perú promueve desde hace mucho la Cruzada Nacional de Valores Somos Grau, Seámoslo Siempre, que entre otras cosas ha lanzado el concurso escolar Una Carta a Grau. Era sobre escribir una carta para Miguel Grau en primera persona, o sea, como si yo estuviera hablando con él. Y pues contarle algo de una experiencia que yo haya tenido hacia Miguel Grau. Yo investigué y vi muchos videos y ahí casi la mayoría de cosas las encontré por internet, pero cada vez que encontraba más cosas me quedaba ahí pegada porque era muy, o sea, como que te quedas con esa información y era muy entretenido verlo. O sea, me gustó mucho. Jimena Reyes, de la institución educativa San Francisco de Puente Piedra, fue una de las finalistas con una tierna carta dirigida a Grau. Nunca creí que había existido una persona tan maravillosa y honesta como tú. Descubrí que tu infancia no fue la mejor de todas, pero sin embargo, supiste superarte. Y eso fue lo que más admiré de ti. Pude entender por qué obtuviste tanto respeto incluso de tus adversarios, y ganaste el mío también. Vivimos tiempos en los que es difícil encontrar en nuestro país líderes que nos permitan ver el futuro con esperanza. Y en ese contexto, la figura de Grau se agiganta, evidentemente, ¿no creen? Recordar su vida y su trayectoria nos hace abrigar la idea de un mañana mejor con líderes que pongan a nuestro país, a nuestro querido Perú, por encima de sus intereses personales. El Perú y yo le decimos muchísimas gracias, don Miguel Grau Seminario. Nos vemos en la próxima.